Muy bien, pues vamos a hacer una lluvia de ideas respecto a la línea del tiempo que van a hacer y las dos lecturas. A ver, alguien que me aporte algo de lo que leyó. Yo en la primera lectura chequé que decía que hace 3000 años ¿Ok? ya empezaban a existir los vehículos con ruedas, que eran los primeros vehículos, pues, Ok. que estaban situados en entre los mares negros y el Caspio y el Golfo. Ok. Bueno, aquí habla de 3000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces Sí, así tenemos es. que 3000 años antes de Cristo, bueno, empieza ahí hablando, antes de los vehículos, pues necesitábamos de la rueda, ¿verdad? Y la rueda fue inventada ¿por quién? 3500, ¿no? ¿Por qué cultura? Ah, ok. Por los nómadas, ¿no? ¿No han leído? Bueno, ahí habla de Mesopotamia. Es con lo primero que empieza. Y luego hablaba de una ciudad muy famosa, conocida como ¿qué? Bueno, aquí habla, perdón, no es 3000, la primera lectura dice 5000 años antes de Cristo. En la segunda lectura habla de 3500, ¿eh? Entonces estos, bueno, hay inexactitud como parte de esta historia, ¿no? Algunos autores aceptan, de acuerdo a ciertos descubrimientos, que fue por lo que se data, digamos, de esos objetos encontrados, 5000 antes de Cristo. Algunos otros, bueno, 3500. Después, en el año 4000 antes de Cristo, se habla, porque así se ha datado lo que se ha encontrado, de una ciudad conocida como Ur, que esta ciudad ya tenía calles pavimentadas, muy rudimentariamente, pero ya contaba con este tipo de calles pavimentadas. ¿Estamos de acuerdo? Luego habla de un rey que, bueno, más o menos el tiempo en que estuvo presente es del 2094 al 2047 antes de Cristo. ¿Y este rey cómo se llamaba? Darío. ¿No? Este rey se llamaba, ajá, Shulgi, ¿no? Shulgi, algo así. Shulgi. ¿Y él qué fue? Se le conoce como ¿qué? El primer constructor. A ver, déjenme ver, quedó medio feo ahí. Vamos a escribirlo. Primer constructor. ¿De qué? De caminos y también de hoteles, ¿no? Así es. Entonces, fíjense, este Edificaciones. cuate no solo hacía los caminos, sino a que a cierta distancia, caminos, les construía hoteles para hospedarse. Templos monumentales también. Cada 30 kilómetros, ¿no? Ajá, ¿cada qué? Cada 30 kilómetros. Ok, cada 30 kilómetros aproximadamente, ¿verdad? Y hablaron por ahí de que también se unían palacios y templos, ¿no? Ese fue más adelantito, ahorita vamos a llegar ahí. Pero lo interesante, digamos, de este rey, pues muy visionario, ¿verdad? Muy visionario. Construía las carreteras, las calles y ahora te construyo donde te puedas hospedar, ¿verdad? Hay una carretera famosa
que se conoce como Real de carretera Persa. real persa. Carretera real persa. Esta carretera data del año ¿qué? Aquí debía haberlo 3500 puesto. antes de Cristo. 3500 antes de Cristo. 500 antes de Cristo. Y esta carretera tenía una longitud de ¿cuánto? De 2600 a 2900 kilómetros. Aproximadamente, ¿verdad? Kilómetros de longitud. Y bueno, el texto menciona que se recorría en 93 días, evidentemente, a pie, ¿verdad? A pie. Fíjense, 93 días para recorrer esta carretera. 93 días. Entonces, pues cuántos, por ejemplo, no es la misma carretera, pero imaginemos que hubiese lugares donde llegaran a hospedarse, pues cuántos espacios pudieron haberse construido para que la gente se hospedara, los caballos descansaran, se alimentaran, etcétera, ¿verdad? Cuando se hacía a través de animales, cuando se hacía a pie, pues imagínense con mucho más razón, ¿verdad? Y funcionó, ¿qué es lo curioso? Hasta el año 300 antes de Cristo. O sea, duró alrededor de 3200 años, fíjense. Entonces, funcionó, aquí lo vamos a, funcionó hasta el año 300 antes de Cristo. Posteriormente, entre el año, a ver, déjenme ver, no agarro, entre el año 700 a 600 antes de Cristo, hubo otra carretera llamada, bueno, eran carreteras llamadas procesionales. ¿Por qué creen que se llamaban así? Se ocupaba con fines religiosos. Ajá, muy bien. Carreteras procesionales. Y este tipo de carreteras ya estaban construidas de manera más formal, ¿verdad? Pero como se construían efectivamente con fines religiosos, lo que hacía era unir palacios con lugares sagrados. Palacios con lugares sagrados, o sea, templos, pues. O algunos espacios donde hacían ciertas conmemoraciones religiosas. Principalmente eran templos, ¿verdad? Pero lo interesante de esto, que estaban construidos ya, según se ha observado, la evidencia indica que ya eran de ladrillos y piedras que se unían ¿con qué? Si no mal recuerdo, era adobe. No, A ver, deje consulto. Aquí tengo. ¿mandé? Ahí le estoy poniendo material, Con betún. muy bien, betuminoso. ¿Qué es eso? Ándele. ¿Qué es el betún? ¿Sí conocen? ¿O a qué se parece en nuestra actualidad? Como a la... ¿Cemento? el ¿Cómo? ¿A qué, chapopote. perdón? ¿Tipo como cemento, barro, algo así? No, pero hay otra cosa de qué hacemos nuestras carreteras. Como el chapopote. Asfalto, Exacto. chapopote. Era así como chapopote. Efectivamente, entonces fíjense, ellos unían esas piedras o esos tabiques con chapopote. Desde entonces, miren, ya estos señores construían este tipo de carreteras
Evidentemente el móvil era cuestiones religiosas, pero pues la técnica que usaban, pues para su tiempo ya era una técnica muy avanzada. Aquí habría que preguntarse de dónde obtenían, por ejemplo, el betún y cómo eran, por ejemplo, sus tipos de piedra que elegían, las labraban o no, las piezas que hacían de tabique, de solo barro, cocido, sin cocer, ¿cómo? Sería muy interesante que por ahí ustedes investigaran un poquito más sobre eso. Posteriormente llegan una civilización que dio mucho auge a los caminos. Esta civilización, bueno, ya hablamos de los años 300 antes de Cristo, ¿verdad? Se conoce como esta civilización los romanos. Y ellos aportaron ya a una construcción de caminos, pero ya hechos científicamente, o sea, ya bajo un proceso, una técnica. Ellos ya tenían cierta técnica y ellos para qué técnicas avanzadas, digamos, tan avanzadas que todavía hay evidencia de algunos caminos conservados, tramos, pues ya nada más. Técnicas avanzadas, pero ¿con qué fines lo hacían ellos? Roma, ¿por qué se caracterizó? Por sus pirámides, ¿no? No, no escuché, pero creo que escuché pirámides. No, Roma fue un imperio muy poderoso, ¿verdad? Entonces ellos requerían de estos caminos y bueno, los fines entonces Eran militares, ¿no? militares, exactamente. Eran para que ellos pudieran mover toda su maquinaria, su artillería, sus soldados, ¿verdad? De una forma más rápida, de una forma más segura, y eso les daba pues opciones a ir conquistando tierras y de ahí hacían sus caminos, iban ampliando su imperio, ¿verdad? Entonces la comunicación entre todas estas ciudades conquistadas, digamos, y el lugar donde se centraba el imperio, en Roma, pues era muy, muy fluida, muy rápida, ¿no? Técnicamente, bueno, comparada con la época. Y bueno, son tan buenos sus caminos que en la actualidad todavía, les digo, en la actualidad todavía se tienen ciertos tramos y se observa pues la técnica que ellos utilizaban. Entonces estamos hablando de caminos que duran más de 2000 años de conservación, ¿verdad? 2000 años de durabilidad, lo voy a poner aquí. Entonces, pues caminos muy bien construidos, ¿verdad? Bueno, ya para más, digamos, poner énfasis a esta parte, se construyó una ruta que se conoce como ¿qué? Ruta de seda. Muy bien, ruta de la seda. ¿Y qué fines tenía esta ruta? ¿Ustedes qué consideran qué fines tenía? Era de comercio, ¿no, profe? Exactamente. Entonces, ya era con fines comerciales. Con fines comerciales. Y esta ruta iba ¿de dónde a dónde? ¿A quién y quién unía? ¿Desde qué? Cádiz y a Shanghái. Muy bien. Desde Cádiz a Shanghái. ¿Y quién creen que vendía la seda? Los chinos, ¿verdad?
¿Sí estamos de acuerdo? Se cree que tenía una longitud de 12.800 kilómetros. Fíjense. No, hombre, pues toda una, para su época, pues toda una obra magna, una gran obra. Hay otra ruta también construida con estos fines, digamos, que se conocía como ¿qué? Vía, Apio Claudio. Ah, no. ¿sí? Apia, muy bien. Y unía, ¿qué? Ciudades, El sur de Italia, profe. ¿sí? ¿Con quién ciudad? Con Roma. Ok, entonces unía, bueno, aquí ya lo hice muy amontonado. Voy a ponerle acá, incluso la flechita está ahí media rara. Entonces, unía Roma con el sur de Italia. De Italia. ¿Y por qué se le conoce así? ¿Por qué se le conoce Vía Apia? Se le conoce así Por ser vías militares también, ¿no? también, sí, tenía fines militares, pero ¿por qué se le conoce Vía Apia? Porque ese era el nombre de su impulsor. Ok, de su constructor, bueno, no propiamente constructor, sino efectivamente el que la impulsó, ¿verdad? El que generó que se construyera, que se llamaba Apio Claudio. Muy bien. Y hay otra vía, ¿eh? ¿La vía qué? Augusta. Muy bien. Augusta, perfecto. Que tenía una longitud aproximada de ¿cuánto? 1500 kilómetros. Muy bien. ¿Y qué unía? a Cádiz con los Pirineos, profe. Los Pirineos. Entonces, fíjense, Cádiz es una ciudad entonces también importante, ¿verdad? Ya después ustedes checan en Google dónde se localizaban cada una de estas ciudades, dónde se localizan los Pirineos, etcétera, ¿verdad? Y algo curioso, que esta vía estaba señalada, ¿cada qué? Había señales que indicaban, hasta aquí usted ya recorrió tantos ¿qué? Pasos Pasos, y ¿ya? kilómetros. Cada 1000 pasos. ¿Y cómo era esa señalización? ¿Cómo se Con una señalaba? columna, profe, de 2 a Exacto. 4 metros llamada miliarium. Exacto. Se construían columnas de 2 a 4 metros de altura, ¿verdad? Y eso indicaba que ya había recorrido, cada vez que encontrabas una columna, había recorrido 1000 pasos. 1000 pasos. Muy bien. Y esto llevaban recorrerla, se hacían a pie 2 meses, ¿ya? 2 meses para recorrer. También, no solo era a pie, también se usaban caballos, o sea, estaban acondicionadas mulos, burros, etcétera, ¿verdad? Estaban acondicionadas para que pudieran transitar sin ningún problema. Y bueno,
aparte de las señalizaciones, como bien lo habían dicho, había paraderos cada 30 kilómetros. Fíjense, entonces todo esto, pues son antecedentes de cómo fueron surgiendo las carreteras, ¿no? Y de ahí, bueno, pues si le metemos más historia, pues podemos continuar, ¿ah? Pero de ahí podemos dar un brincote, ya hasta el siglo XV y XVI, es hasta los siglos XV y XVI de nuestra era, ¿qué? Que se empiezan a Pavimentar. a pavimentar, ¿verdad? Ya se empiezan a pavimentar de manera, ya no una, dos calles, sino ya la intención aquí de los señores feudales, ¿no? Era que su sitio de residencia pues tuviera comunicación para varias ciudades. Entonces ya era pavimentar, ya era digamos, un móvil, ¿verdad? Más generalizado, el hecho de pavimentar los caminos, ¿verdad? Y con esto, al iniciarse a pavimentar, pues motiva también a que se empiecen a generalizar el uso de carretas, ¿verdad? Ya al tener calles en mejores condiciones, caminos en mejores condiciones, pues entonces se empieza a generalizar el uso de vehículos, ¿verdad? Tirados en este caso por animales. Y bueno, de ahí, pues podemos seguir, ¿verdad? Podemos seguir, pero ya es hasta el siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, en donde, bueno, ya se construyen siglos XVII y XVIII, donde ya se construyen lo que podríamos decir son caminos que se parecen más a los actuales, aunque no eran propiamente todavía caminos con gran técnica, ¿verdad? Y bueno, es principalmente Francia, Inglaterra, las precursoras de este tipo de Inglaterra, de este tipo de caminos, ¿no? De hecho, bueno, ya para, por ejemplo, el año 1759, también, por ejemplo, España, España crea una figura que se conoció como el peón caminero. Muy bien. ¿Qué obligación tenía este trabajador? Se encargaba de mantener un tramo de carretera de 5.5 kilómetros. Exacto. Entonces, le daba mantenimiento, a ver, aquí me equivoqué, mantenimiento a un promedio más o menos entre 5 y 6 kilómetros, ¿ya? 5.5 kilómetros de camino. Entonces él se encargaba, había baches, iba y los tapaba, a alguna situación ahí que se presentara en el camino, pues él estaba, digamos, siempre pendiente de que los caminos se conservaran, ¿no? Que los caminos se conservaran. Y bueno, también ya durante específicamente del siglo XVIII al siglo XX, pues las carreteras ya usan una técnica más moderna, ¿verdad? Como las conocemos, del siglo XVIII al siglo XX, y por ahí van a ver en uno de los documentos no obligatorios, pero que les estoy dejando leer para que hagan un resumencito, ¿verdad? Lo voy a subir como actividad A,
¿Se acuerdan que las que están numeradas con letras son actividades no obligatorias, pero que suman puntos adicionales? Y las que están numeradas o indicadas con números son obligatorias. Entonces, por ahí les puse en la presentación de la clase anterior que pudieran leer otros 2 textos que incluí en el sitio, ¿verdad? Y que son los que se muestran aquí en la parte de abajo, ¿verdad? Esta lectura 3, el caminero en la historia, sistema carretero en México, ¿verdad? Entonces, de estos 2 documentos, pues van a ser un texto ahí de media cuartilla o más, lo que quieran escribir, de lo que ustedes entendieron sobre esas lecturas, que además les va a servir, como les dije, de aquí saqué 2 reactivos y de aquí 2 reactivos que pudieran tocarte al momento de hacer el examen, ¿verdad? Entonces, ya para estos siglos, pues ya tenemos propiamente lo que son las carreteras con técnicas modernas. Con técnicas modernas. Y se cree que aquí en esta época, bueno, no sé si tiene la fecha exacta, pero ya Inglaterra construye la primera carretera de peaje. Inglaterra construye la primera carretera de peaje. Es decir, de paga, donde tendrían que pagar para poder transitar, ¿verdad? Y surgen las primeras autopistas. Específicamente en el siglo XX, ¿verdad? Las primeras autopistas, es decir, carreteras ya de mayor envergadura. Y bueno, uno de los países siempre a la vanguardia fue Italia en los años 20. Después siguió Alemania en los años 30. Y fíjense, Alemania en los años 30, España en los años 60. Y ustedes cuando hagan la lectura de las 2 adicionales que les estoy dejando, pues ven cuándo empezó México, ¿eh? Ya de manera formal a hacer, este tipo de infraestructura. Y bueno, ya para terminar, pues en el siglo XXI, aquí estamos dando muchos saltos, ¿verdad? Pero ya ustedes pueden consultar más historia, pero de acuerdo a lo que se menciona ahí en las lecturas, Holanda crea lo que se conoce como una carretera inteligente, ¿ah? Bueno, en la lectura dice que estaba en proyecto. Quiero que investiguen si la construyó o no y qué otros países construyeron. Carretera inteligente. ¿Y por qué se le conoce como inteligente, verdad? Entonces, con eso estaríamos concluyendo, ¿verdad? Lo que en lluvia de ideas, bueno, no hubo lluvia de ideas, más bien hubo un monólogo de mi parte, aunque sí hubo varias aportaciones, se menciona en las lecturas. ¿Hasta acá alguna duda, jóvenes? No, profe. Perfecto. Entonces voy a parar esta grabación para empezar el siguiente tema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en función de todo esto, es que van a hacer ustedes su línea de tiempo. Y es importante que ustedes tengan esta información también, porque en el examen, pues, vienen algunos reactivos de esta información. Y otro dato también importante que les menciono es que esta presentación la voy a subir al sitio, ¿verdad? Entonces va a estar aquí disponible en antecedentes, va a decir, así como dice aquí videos,
y está identificado aquí con puntitos, ¿verdad? Aquí voy a anexar las presentaciones. Entonces aquí irá la presentación 1.1, antecedentes históricos de las carreteras. Y va a estar en formato UBZ, que es la presentación que les estoy dando, ¿verdad? Por eso es importante que ustedes descarguen ahí les voy a poner el vínculo también, descarguen el software, ¿verdad? Descarguen el software OpenWord para que puedan pues visualizarles. Antecedentes. Ok, ahí está. Entonces aquí les voy a poner esa presentación. Más bien aquí el vínculo. ¿Estamos de acuerdo? Ya le dan clic y la van a poder descargar. Así como que aquí está la actividad 1 en doc o en video. Le dan clic y ya la pueden observar, ver, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta al respecto. Sobre la línea del tiempo, ¿Sí? ¿cuándo lo vamos a poder subir? ¿Perdón? Lo de la línea del tiempo es que usted había comentado que lo íbamos a subir, pero ya no hizo el espacio. A ver, déjenme ver. Dijo que le iba a subir ayer. Todavía no la libero. Aquí está. La liberamos en este momento para quienes ya estén en condición de hacerlo. Dijimos que tenía un valor de, dijimos 20%. A ver si no checamos rapidísimo. Aquí debo de tener. Caracterización es esta. Dijimos que tenía un valor de 20% en la línea del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues vamos a liberarla. Corresponde al tema 1. Vamos a dar 8 días a partir de hoy. Entonces estaríamos hablando el próximo 27. ¿Estamos de acuerdo? Ya la habíamos dejado, pero 27 a las 23:59 y pues ya está todo, ¿verdad? Entonces vamos a darle a asignar y ya ustedes la podrán visualizar sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, todas las que me aparecen aquí como ocultas, pues dice borrador, todavía no están liberadas. Pero acuérdense, ustedes pueden avanzar porque también se encuentran en el sitio, ¿verdad? Si ya quieren avanzarle a la actividad 2,